Les cuento, los actualizo que me faltan 11 días para dar a luz, para parir, gracias a Dios. Y yo digo que Dios es como si me hubiera brincado del piso 1 al piso 3, porque me enteré que estaba embarazada cuando ya tenía 2 meses, así que no fueron tan difíciles los primeros 3 meses por lo menos. Pero la verdad es que estar embarazada ha sido una etapa muy bonita, porque llegué a la iglesia desde que era una niña y después me tocó estar en mi temporada de rebeldía, después de reconciliarme con Dios, después me enamoré de Pablo, luego me casé y ahora que estoy embarazada es bien hermoso poder predicar en esta temporada, porque me gustaría que levantaras tu mano derecha y que pudieras declarar conmigo: lo que estoy viviendo es una temporada. Y si lo puedes creer, levanta tu mano alto y decláralo fuerte: lo que estoy viviendo es una temporada. Y ahora dile al que está a tu lado: es una temporada y nada más. El infierno no es para siempre. La desesperación que hoy sientes no es para siempre. Yo te quiero contar que estar embarazada ha sido una combinación de muchas cosas que me gustan y otras que no. Entre ellas, hay noches que no puedo dormir, ya me cuesta mucho trabajo pararme, me paro cada 5 minutos al baño. De hecho, no sé cómo lo voy a hacer con la prédica, así que, pero sí voy muy seguido a hacer pipí. Y ha sido así como una montaña rusa de cosas que me gustan, cosas que no. Pero la verdad es que sería una locura, que aunque me gusta estar embarazada, yo les digo, no quiero aliviarme porque ya me van a tratar como un ser humano normal, ¿verdad? Ya de carne y hueso. Ahorita no me dejan ni barrer, ni limpiar, pero cuando me alivie, ya me van a dejar. Entonces, estoy aprovechando esta temporada. Pero te quiero contar que sería una locura enamorarme de este proceso. Porque aunque es bonito, yo sé que el resultado y lo que yo tanto espero, lo voy a ver en tan solo unos días. Entonces, el estar embarazada es una preparación para otra etapa de mi vida. Y yo entiendo de parte de Dios que lo que tú estás viviendo es una preparación para otra etapa en tu vida. Dios está formando carácter en ti, Dios está formando disciplina, Dios está enseñándote qué hacer y qué no hacer a través de los límites. Las embarazadas tenemos un límite de seguridad y es 40 semanas. Cuando tú te pasas de esas semanas, corres el riesgo de que el bebé se haga popó y pipí dentro de ti. Entonces, esa popó, al momento es peligroso para la bebé o para el bebé, es peligroso para ti como mujer, porque te puedes morir. Y lo puede ingerir cuando lo estás expulsando. Entonces, es riesgoso. El límite es una protección. No es algo forzoso, pero sabes que si te pasas de ese límite, es peligroso. Pero en la vida, no solo en el embarazo, hay límites. Y te quiero contar que esos límites no son para frustrarte, esos límites no son para que seas infeliz, esos límites no son para que vivas restringido, esos límites son para protegerte. Y di conmigo, los límites son para protegerte. Otra vez, alguien que lo crea, los límites son para protegerme. Los límites existen para proteger la vida, para mantener el orden, para evitar el daño y para formar carácter. Lo que a un soldado le enseñan es límites. Lo que a nosotros en la escuela nos enseñan son límites. En la cárcel lo que a ti te enseñan es límites, para que no tengas que vivir las consecuencias. Y yo de chiquita creía que los límites eran para hacerme enojar, para frustrarme, para castigarme. Pero hay algo que me encanta entender ahora de adulta, que cada uno de los límites que a mí me pusieron de pequeña eran para protegerme de mí misma y para proteger a los demás de lo que yo era capaz de hacer. Los límites fueron la formación que me dieron, son saludables, porque son una línea invisible que nos indica hasta dónde, hasta cuándo, con quién y por qué. Y yo no sé si a ti te ponían límites cuando estabas pequeño, pero vamos a poner un ejemplo que a cualquiera seguro se lo pusieron. Yo salía a jugar con mis amiguitos
de la calle, nos reuníamos todos los chamacos de la calle que teníamos la misma edad, pero, déjame conecto yo, rapidísimo, pero no sé cuánto les pasó como a mí, que me metía por un vasito de agua porque me estaba muriendo de sed, y cuando quería regresar y salir a cotorrear, me decían, se te acabó tu tiempo. Y yo, no, por favor, 5 minutos más. No, se te acabó tu tiempo. Y chin, era la mendiga sed que me daba, que tenía que regresar a la casa donde había límites. Otro de los límites que no sé si a ti te pusieron fue, mi casa no es hotel. A mi casa se llega a las 10 de la noche. Yo no sé cuántos más, cuántos menos, igual a ti era a las 9 de la noche, quizás a ti era a las 12, pero mi límite para llegar a casa era a las 10 de la noche. Otro límite que a mí me enseñaron fue, a la iglesia se va, estés enferma o estés sana. Y yo a veces fingía, si les soy honesta, que tenía gripa, que me dolía la cabeza, para que me pudiera quedar a ver En Familia con Chabelo. Me encantaba ese programa. Entonces, era la hora en la que estábamos en la iglesia y yo ya no lo podía ver y yo decía, voy a fingir que estoy enferma. Me llevaban con todo y estando enferma, porque decían, pues para eso vamos a la iglesia, para que te sanes, y allá le decimos al pastor que ore por ti, para que Dios haga algo en tu vida. Entonces yo entendí que a la iglesia se va con ganas y sin ganas, motivado y desmotivado, enfermo o sano. Y esos límites forman lo que hoy soy como persona, como pastora, como mujer, como individuo, cada uno de esos límites que mis papás marcaron. Pero te cuento todo esto porque ahora que soy adulta entiendo algo. Los límites, como te lo decía, no son un castigo. Los límites son la manera en la que Dios protege nuestro futuro. Que al momento no los entendemos. La Biblia dice que la reprensión a nadie le gusta, pero que al tiempo la entenderemos. Tengo familiares que crecieron sin límites. Yo nunca en mi casa pude tomar con mis papás, porque mi papá y mi mamá decían prohibido algunas cosas. Prohibido tener novio antes de los 18 años. Prohibido tomar alcohol, prohibido fumar y prohibido decir groserías. Entonces, yo hay límites que sí crucé. Llegué a decir groserías a escondidas, pero la verdad no fue un hábito para mí. Cuando las decía hasta me sentía rara. Decía, ay, como que ni soy yo. Me sentía bien chacalosa cuando las decía. En la casa yo nunca pude gritarle a mi mamá, ¿me tienes hasta...? No, jamás. Un cachetador mínimo me ganaba. Otro límite que yo les he contado es que cuando un día se me ocurrió faltarle el respeto a mi abuela, mi papá me golpeó tan fuerte que yo tuve que fingir que me estaba dando un paro cardíaco. No me imagines haciendo eso. Pero me tiré al piso y empecé a... como que si me estaba quedando sin aire, y me dice mi papá, aunque te mueras, vas a entender que a mi mamá no le faltas al respeto. No, pues, no me volvieron a quedar ganas, jamás le volvió a faltar al respeto a mi abuela ni a ninguna de mis abuelas, porque entendí lo que era la autoridad, entendí lo que era una corrección. Cuando te digo que hay límites que yo crucé, hubo 2 ocasiones en mi vida en las que tomé alcohol, que quizá hasta ahorita mis papás me están escuchando, pero nunca mi papá me dijo, prefiero que lo hagas aquí a que lo hagas allá afuera. Prefiero que te lo fumes conmigo a que te lo fumes con otros. No, para mí eso no existía. En mi cabeza mis papás eran malvados, porque yo tenía una tía que era todo lo contrario. Y vivíamos en la misma casa. Y ella le decía a mi prima, yo prefiero ver que fumes aquí, que tomes aquí y ver cómo te pones a saber qué estás haciendo en la calle. Y yo decía, ¿por qué no fui hija de ella? ¿Por qué no me tocó que mi mamá fuera ella? Y yo creía que cada uno de esos límites era porque mis papás me odiaban. Ahora entiendo que me estaban protegiendo, que me estaban formando el carácter, que me estaban formando hábitos en mi vida, hasta dónde sí y hasta dónde jamás. Eso fue lo que mis papás formaron. Yo les contaba en la mañana que aquí mi hermana Alison, que está más joven que yo, cuando escuchó la regla de novios hasta los 18 años, lloró, se enojó, tenía 8 años, y ella llorando, diciendo, ¿por qué? Si yo me voy a casar a los 15
15 años. Yo, a la fecha, la verdad, sigue soltera, pero me da mucha risa eso. Que cuando a ella le pusieron ese límite, fue la primera en brincar y en enojarse. Pero fue para que no cualquiera se burlara de nosotros, para que no nos lastimara y no nos ilusionáramos. Yo digo, gracias a Dios no quedé con un Brian, y perdón si aquí hay alguien que se llama Brian, pero no quedé con alguien de mi colonia que fuera alcohólico, drogadicto, porque me pusieron límites. Mi papá jamás permitió que nadie entrara a mi casa. El primer hombre que entró a mi casa, a la casa de mis papás, fue mi esposo Pablo. A nadie más, porque decía mi papá, ustedes no van a hacer la burla de cualquiera. Y nadie va a poder decir que pasó a mi casa. En mi casa hay reglas. Y yo decía, es malvado, ¿cómo es grosero? O sea, ¿cómo se atreve a ser así? Pero ahora entiendo que fue un privilegio que él, como suegro, le regaló a su yerno. El privilegio de ser el primero. Y me comparo con algunos otros familiares que tengo que no pueden dejar la droga, que ha sido la burla de muchos y de muchas, que no pueden dejar el alcohol, que no tienen respeto por nadie más. Y digo, cada uno de esos límites me protegió de no ser la peor versión de mí. Porque de que puedo ser una desgraciada, puedo serla. De que puedo ser una mujeriega, lo puedo ser. Hombreriega sería. De que lo puedo ser, lo puedo ser. De que pude haber sido una alcohólica en potencia, lo pude ser. Pero esos límites me guardaron la vida. Y te cuento todo esto porque en la Biblia habla de un hombre llamado Saúl, que creció sin límites, que creció sin formación. Ahora sí que diría por ahí, creció salvaje. Nadie le dijo qué hacer, nadie le dijo cómo hacerlo, nadie se atrevió a corregirlo y se deformó. La Biblia dice, el padre que ama al hijo, lo corrige. Porque el padre que no corrige a su hijo, es como si lo dejara bastardo. Y para mí ha sido fuerte entender esto, porque en esta historia que está en primera de Samuel capítulo 13, puedes encontrar un hombre que tenía muchos talentos, que tenía mucho dinero, un llamado de parte de Dios. Dios lo había elegido. Dice que era hermoso en su parecer. Voltea a ver al que tienes al lado porque se parece mucho. ¡Ay! Dice la Biblia, imagínate ya para que la Biblia lo diga, y lo dice solamente con este personaje. Dice que era hermoso. Es decir, yo creo que su cara, como de calamardo guapo, o sea, tallado por los dioses, era atractivo. No sé quién te guste, si Brad Pitt, Chayanne, no sé, se les ve cara, se les ve cara de quién les gustaba. Pero era un hombre perfecto físicamente. Era alto, fuerte, tenía la apariencia de un rey, y el pueblo de Israel pidió tanto un rey que él fue el primer rey que tuvo Israel. Dios lo había elegido. Algo especial vio Dios en él, que lo llamó, le dio un lugar y lo sacó de la extrema pobreza a ser el hombre más rico de su época. Tenía una familia, tenía una esposa hermosa, tenía hijos, pero no se sabía dejar formar. Cuando Dios le da una orden, le dice, quiero que vayas, y quiero leerte un poco, que está en el capítulo 1 Samuel capítulo 13. Voy a empezar en el verso 8. Durante 7 días, Saúl esperó ahí, según las instrucciones de Samuel. Es decir, tenía la indicación de ir a una guerra y esperó a que llegara el profeta. Dice, Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar, de modo que ordenó, tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz, cosa que solamente podía hacer un hombre de Dios, un sacerdote. Y dice, y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel, el profeta. Saúl salió a recibirlo, pero Samuel le preguntó, ¿qué has hecho?
Y Saúl le contestó: vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste, y que los filisteos ya estaban en Micmas, listos para la batalla. Así que dije: los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor. Pareciera que tenía una buena intención y se precipitó. Dice: de manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. ¡Qué tontería!, exclamó Samuel. ¿No obedeciste? Y repite conmigo: no obedeciste al mandato que te dio tu Señor. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Es decir, Saúl era un hombre lleno de buenas intenciones, pero salvaje, sin formación, que no sabía obedecer y que no sabía esperar. Y por su desesperación hizo cosas que a él no le correspondían. Hizo cosas que Dios a él no le había pedido. Y esta fue la primera caída que tuvo él como rey. Dios lo desechó. A Dios le desagradó lo que hizo. Dijo: ¿por qué te precipitaste? Y yo no sé si tú en tu fe cristiana, desde que llegaste a un encuentro, has tomado decisiones antes de tiempo. Que Dios te dijo: solamente espera, déjame obrar, déjame atraer a tus hijos, déjame obrar en tu matrimonio. No, a mí Dios ya me dijo que lo terminara, que ya no volviera jamás. Acto seguido, te vas de la iglesia, te seguiste con esa persona y regresaste porque te lastimaron. Te precipitaste. Hay gente que se precipita a decir: ya no más, ya me voy a quedar sin amigos. Y después llega aquí con una crisis de ansiedad y de depresión porque se precipitó. Hay cosas que Dios todavía no te ha pedido, pero por adelantada y con una buena intención, terminas hiriendo lo que Dios tenía para ti. Y después, el segundo punto que yo puedo ver en el carácter de Saúl fue que en el capítulo 15 Dios le da otra indicación. Aún ya lo había desechado, a Dios le había desagradado lo que hizo, él había cruzado un límite. Dios le da otra oportunidad para hacer las cosas bien y para obedecer. Y le dice: quiero que vayas y que destruyas a ese rey que ha hecho tanto mal contra Israel. Y vamos a ver cómo dice en 1 Samuel capítulo 15, verso 17. Y Samuel le dijo: aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel. Te envió en una misión y te dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar del botín y hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Y Saúl dijo: pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. Cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí a todos los demás. Pero Samuel le respondió: ¿qué es? Y esto es, quiero que te lo preguntes a ti mismo. Es una pregunta que Dios deja en tu corazón. ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas, tus sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad, tan mala como rendir culto a ídolos. Así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Y lo más triste de esta historia dice así: entonces Saúl le confesó a Samuel: es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor, porque tuve miedo del pueblo, y por eso hice lo que ellos me pidieron. Pero ahora, por favor, perdona mi pecado y regresa conmigo para que pueda adorar al Señor. Lo que Saúl le estaba pidiendo a este profeta fue: yo sé que me equivoqué, porque Dios, la instrucción que le había dado es: destruye todo el pueblo, no te quedes con nada,
es algo que está maldito. Pero los que han visto Pirata del Caribe saben que ese tesoro, ¿no? Que si alguien lo toca, termina muerto. Algo así le pasó a Saúl. Tocó lo que Dios había dicho, no toques. Fue un acto de desobediencia. Y en la vida de uno, a veces, mi papá y mi mamá me lo enseñaban siempre. Obediencia a medias es desobediencia. Cuando tú haces las cosas a tu conveniencia, estás desobedeciendo. Hay veces que nos da Dios instrucciones, que Dios te dice, hasta aquí. Con esta persona ya no más. Con estas amistades ya no más. Ay Dios, pero es que esta persona no es tan mala. Y hacemos las cosas a nuestra manera y desobedecemos como de manera deliberada. Desobedecemos ya de manera voluntaria lo que Dios nos había dicho, ya no más. Y lo más triste de la historia de Saúl no fue que desobedeció, fue que quiso vivir de apariencias. Cuando Dios ya le había dicho, te desecho, me desagrada lo que tú hiciste. Él le dijo al profeta, nada más ve y finge que tú estás conmigo para que no vean que Dios ya no está conmigo. Quería una casita de cartón de pura apariencia. ¿Y sabes con qué se quedó Saúl? Con una corona que ya no representaba oro, representaba fracaso. Se aferró a su corona de rey después de que Dios le dijo, ya no serás rey, ya no más, voy a buscar a alguien más en tu lugar. Y él dijo, pues si quieres, a ver cómo me quitas el lugar. Y se aferró y se obstinó a lo que Dios había dicho ya no. Y terminó herido. Esa fue su tercera caída. Y te voy a decir cómo fue. Me gustaría que la pudieras leer conmigo. En 1 Samuel, capítulo 16, verso 14, dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte de Jehová lo atormentaba. Yo cuando leí esto me pregunté, ¿cómo puede Jehová, que es bueno, mandar a un espíritu malo? Pero cuando lo investigué, las palabras no eran esas. No es que Dios te mandó el mal. Ah, no me obedeciste, te mando un chamuco. Ah, te mando tormento mental, te mando ansiedad. No, fue que el Espíritu de Dios se hizo a un lado para que Él eligiera lo que quería. ¿Quieres la corona? Pues entonces me hago a un lado. Quédate con tu corona, Saúl, pero mi presencia ya no va a estar contigo. Y como el Espíritu de Jehová se alejó de Saúl, él quedó vulnerable. Y esto es lo que a muchos nos ha pasado. Cuando te aferras a algo que Dios te dijo, ya no más, ya no me agrada para ti, ya no es sano para tu vida, ya no lo retengas, déjalo ir. No, Señor, es que me duele tanto, lo extraño, lo necesito. Te aferras a tu muñeco y lo que Dios dice es, está bien, pero me tengo que alejar, porque no puedo ver cómo te lastiman, porque no puedo ver cómo te ofenden, cómo te denigras, cómo te humillas. Entonces me hago a un lado. Y no es que Dios manda a tu vida como un hombre malvado. Ah, bueno, entonces como no me obedeces, te mando ansiedad, te mando culpa, te mando pobreza, te mando escasez. No, es simplemente que se hizo a un lado para que tú eligieras y para que tú vivas las consecuencias de pasar los límites. Y no hay nada más doloroso en esta tierra que ver que no le importas ni a Dios. Te lo cuento porque a mí me llegó a pasar. Llegó un momento donde yo decidí tomar mis propias decisiones, elegir por mi propia vida, y dije, nadie se va a meter conmigo. Mis papás lo que hicieron fue hacerse a un lado, decir, se está desquitando con todos y nadie le ha hecho nada. Yo estaba grosera, yo estaba altanera, llena de orgullo, de prepotencia, no permitía que nadie se metiera con lo que yo quería. Y entonces mis papás no me corrieron de su casa, no me dejaron de hablar, simplemente sacaron sus manos. Yo no tenía quien me aconsejara, yo no tenía quien me corrigiera, no tenía alguien que me consolara cuando yo estaba triste, cuando estaba deprimida, y empecé a vivir las consecuencias de mis decisiones. No había nada más triste ni más miserable que sentir que yo ya no le importaba ni a Dios.
comencé a tener pesadillas todas las noches, ansiedad, yo sentía que alguien tapaba mi boca y me asfixiaba contra la cama, me paraba brincando queriendo que me entrara un poco de aire, pero yo sabía que era que Dios ya no estaba en mi vida, que Dios me había dado la espalda. Y te lo digo hoy, no hay nada más doloroso que sentir que Dios te dio la espalda. Y no porque sea un Dios malvado, un Dios castigador, sino porque te ama tanto que no puede ver todo lo que tú permites. No puede seguir viendo todo aquello que te hace daño, que lo consumas, que lo fumes, que lo ingieras. No lo puedes soportar. Entonces lo que Dios hace es, mejor dejo de ver. Ya no quiero saber. Ya no quiero ver cómo insistes en herirte, cómo ruegas, cómo te denigras, cómo te pones como tapete, porque lo puedes hacer tú, pero a mí no me gusta verlo. Y dice que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Y yo hoy te digo, porque cuando leía esto, no fue que un espíritu vino, fue que la presencia de Dios se retiró. Y cuando esto pasó, a Saúl le entró ansiedad, paranoia, celos y tormento interior. ¿Qué pasaría si tú pegas 2 hojas blancas o 2 hojas de periódico con cola loca? Se van a hacer una sola. Pero cuando tú las intentes separar, alguna de las 2 se va a romper. Espiritualmente, cuando nosotros tomamos decisiones fuera de Dios, sin considerarlo, nos estamos uniendo a algo que en algún momento nos va a romper, que en algún momento nos va a dejar destrozados, heridos, lastimados, llenos de dolor, de amargura, de paranoia. Y esto pasa, y Dios me lo mostraba dentro de la iglesia con tantas personas, que te aferras a algo que Dios ya te había dado la inquietud, porque quizá tú dices, yo no sé cómo habla Dios. Dios te habla a través de una prédica, Dios te habla a través de una promesa, Dios te habla ahora a través de TikTok, Dios te habla a través de Instagram, Dios te habla a través de un estado de WhatsApp, Dios te habla a través de una señal, a través de una intuición, Dios te habla a través de una sospecha, Dios te habla. Pero nosotros no queremos escuchar. La Biblia dice, de una u otra forma habla el Señor, pero el hombre no quiere escuchar. ¿Y sabes cómo se le llama eso? Obstinación, terquedad. La obstinación, estaba investigando qué es hacer tu voluntad antes que la voluntad de Dios. La obstinación es terquedad. Viene y significa dureza o rigidez. Una persona que no se deja corregir. Alguien que se endurece aunque sabe que está mal. Es una voluntad inflexible. Esto es aquellos que se les da un consejo y de todos modos sigues haciendo lo que tú quieres. El consejo no me va a funcionar a mí, te tiene que funcionar a ti, pero hasta que tú decidas aplicarlo. Cuando estaba investigando la palabra obstinación, lo compara con un animal salvaje. Quiero que pienses la diferencia entre ser una oveja y entre ser un chivo. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que la oveja se deja pastorear. El chivo se defiende del que lo quiere pastorear. Y no es que alguien te quiera hacer daño. No, por mí cómetelo, por mí quédatelo, por mí bésatelo. Pero todas nuestras decisiones en la vida tienen consecuencias. Se me viene a la mente una historia de una mujer que cuando llegó a su encuentro, Dios le dijo, deja a ese hombre porque está casado, deja esa relación, no es correcta. Y ella decía, pero yo lo amo, él es el amor de mi vida. Se aferró a él, dijo, a mí no me van a decir qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer, nadie va a controlar mi vida. Al paso del tiempo, Dios le dijo, déjalo. Le volvió a hablar, déjalo, no te aferres, tengo algo mejor para ti, yo te voy a entregar un príncipe. Y ella dijo, no, lo voy a dejar. Se aferró tanto que llegó el momento en el que ella no lo dejó, él la dejó a ella y le dijo, ¿sabes qué? Quiero regresar con mi esposa, ya no te necesito.
y la dejó. Hay oportunidades de dignidad que Dios solamente te da una vez. ¿Las aprovechas o no? Es como la catafixia de Chabelo. Es una bala, es una pistola con una sola bala. ¿La aprovechas o no? Te estoy dando la oportunidad de salir con dignidad, pero tú eliges. Y hay algunos que somos más tercos, somos más obstinados y decimos: Señor, yo no puedo, quítamelo tú. Y Dios te lo quita, pero tú te lo vuelves como esas, ¿cómo se les llama? Estas cosas que se pegan. ¿Cómo? No. Imán, algo así como imán, pero es una cosa para la tela. Velcro, exactamente. A ti chinches, dice por aquí. Y bueno, cada quien, ¿verdad? Lo que se le pega, cada quien lo que se le pega. Pero el velcro, Dios te despega, Dios te libera, Dios te sana, Dios te da un vestido, Dios te da una reputación, Dios te da una oportunidad, pero tú como el velcro te vuelves a pegar, porque se siente bien, porque te satisface. Pero mira las consecuencias de hacer esto. Dice la Biblia, ahora sí que no lo digo yo, lo dice la Biblia, porque veo algunos que están sangrando por aquí, otros por nada se crean. Dice la Biblia en Proverbios 11:24. No te creas, ese versículo no es, perdóname. Dice la Biblia en Romanos 1:28. Como no han querido tener en cuenta a Dios, Dios los ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil los lleva a hacer. ¡Qué fuerte! Porque lo quiero leer con esta versión que Wendy lo proyectó. Romanos 1:28. Dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y esto fue lo que le pasó a Saúl. Entró locura en su vida por no hacer la voluntad de Dios. Comenzó a ser controlado por demonios, por terquedad, por rebelión. La rebelión es rechazar la autoridad de Dios. La obstinación es endurecer su corazón. Y la idolatría es poner algo, incluso tu voluntad, antes que Dios. Él no consideró tener a Dios. ¿En qué área de tu vida tú no estás considerando a Dios? ¿En qué área Dios te ha dicho: suelta, corta, sepárate, no te aferres? Dios, antes de entregarte una mente reprobada, porque esto es como: ¿te gusta el alcohol? Pues entonces entrégate, pero no juegues conmigo. ¿Te gusta la inmoralidad? Entonces entrégate, pero no juegues conmigo. Antes de eso, Dios te da una oportunidad para cortar, para separar y para hacer las cosas que a Él le agradan. En 1 Samuel 15:22 ya lo leímos, pero a mí me encanta porque dice: a Dios le agrada más que lo obedezcan a que le traigan ofrendas. Y si este mensaje hoy lo estoy compartiendo contigo, que se llama la locura de retener, es porque hay cosas en tu vida que Dios solamente te va a entregar hasta que tú decidas soltar lo que tienes en las manos. Hay gente que termina loca dentro de un matrimonio por no saber cuándo soltar. Hay gente que termina loca dentro de un trabajo por no saber cuándo dejar ir. Por no soltar algún vicio, algo que es destructivo para ti. Terminas en locura. Y lo que le continuó a Saúl fue que intentaba buscar a Dios. Y ustedes han leído la Biblia. Y dice la Biblia que tenían que traer a un músico llamado David, que tocaba el arpa, para que los demonios que había dentro de Saúl se apaciguaran. Porque Saúl ahora tenía que encontrar en el exterior lo que ya no tenía en su interior, que era la paz. ¿Y cuántas veces tú has buscado en una pareja, teniendo relaciones, teniendo alcoholismo, teniendo drogadicción, en cosas externas,
lo que ya no tienes aquí. Ya no sientes la presencia de Dios, ya no sientes paz, ahora comienzas a tener ansiedad y pareciera que nunca viviste un encuentro, que nunca tuviste una relación con Dios. Pero ¿sabes por qué pasa esto? Porque la Biblia dice que cuando tú te apartas de Dios, viene el demonio que había salido de ti y va buscando dónde descansar. Entonces dice, volveré a la casa de donde salí, y la encuentra, repite conmigo, desordenada y vacía. Lo único que encuentra el diablo es, otra vez está igual, como me gusta, sola, llorando por las noches. Otra vez está llena de enojo, otra vez ese hombre está lleno de impotencia, de frustración, y dice, como me gusta, voy a invitar a otros 7 peores. ¿Y se puede estar dentro de la iglesia viviendo 7 veces peor de como tú llegaste? Por no soltar, por retener. Esto me da tanta tristeza porque te quiero contar una historia de una mujer que yo conocí. Y esta mujer, por no dejar ir a un hombre que la había traicionado, se aferró tanto a él, a querer ser la que se lo quedara, que fingió un embarazo. Y este embarazo fue emocional. Le empezó a crecer la panza durante 9 meses. Hasta que un día la cacharon que estaba menstruando. Y ¡ah, caray! Como que una embarazada que menstrua. Y cuando la llevan al doctor, el doctor le dice, eso fue un embarazo psicológico. Nunca existió. Su mente creó cosas que no eran realidad. Y nosotros andamos dentro de la vida, o en la vida dentro de la iglesia, creando cosas que ya no existen. Relaciones que ya no son reales. ¿Cómo así? Otra historia que te quiero contar es una mujer que vivió una injusticia en su matrimonio. Lastimaron mucho a sus hijos y por pelearse con su pareja se fue a Estados Unidos y ella, porque quería ganar y porque dijo, a mí no me van a dejar como cualquier otra mujer, a mis hijos me van a dar lo que es justo, comenzó a pagar abogados hasta que tuvo que vender su camioneta, tuvo que vender su casa, pagó más de $1,5 millones de pesos en abogados para al final perder el caso. Por no soltar la injusticia, perdió todos sus bienes, perdió su salud mental, perdió el corazón de sus hijos. Su hijo llegó al encuentro queriendo suicidarse porque su mamá no soltaba el odio. Entonces, ¿cuántos estamos dentro de la casa de Dios reteniendo el odio, el enojo, la injusticia? Es que no se vale, es que ¿por qué a mí? ¿Por qué yo tengo que pasar esto? Y retienes tanto que vas a pobreza. Pobreza espiritual, pobreza emocional, pobreza en tu salud, por no saber soltar. Otra historia que contaba es de una mujer que, esta historia fue una de como casos de la vida real, a los que les gustaba La Rosa de Guadalupe, mujer casos de la vida real, algo así, haz de cuenta. Y ella dice, yo me enamoré tanto de un hombre, porque era detallista, porque era atento, porque era bueno conmigo. Dice que tanto así que un día estaba lloviendo y él se quitó la camisa y la puso en el piso para que yo no me ensuciara. Y yo, ¡wow! Ok, no, o sea, dije, esta historia va intensa. Sí, yo me enamoré tanto que dejé de ver el maltrato, dejé de ver las injusticias, que era un alcohólico, veía problemas en su carácter, pero yo decía, él es bueno porque tiene momentos buenos. Y lo perdonó una y otra vez. Toda su familia alrededor. Yo no sé si te recuerda a tu hija, yo no sé si te recuerda a alguien cercano a ti o a ti, pero dice que toda su familia podía ver lo que él era. Tanto así que le dejaron de hablar, porque no podían soportar que ella tolerara eso, que ella perdonara eso. Tanto así llegó la historia, hasta que llegó el momento en el que pasaron años. Ella lo dejó. Un momento de nitidez, de claridad lo dejó. Pero pasados casi 15 años, la mamá de este hombre le dice, es que nunca te dije, pero mi hijo tenía esquizofrenia. Y entonces ella
vivía aferrándose a algo que era irreal. Alguien que tenía problemas en sus emociones, que un día estaba bien y al otro día estaba mal, creyendo que ella era la loca, cuando evidentemente no era así. Y yo sé que no nos ha pasado nada más a una persona. Nos aferramos a cosas que ya no son reales. Es que él me traía flores cuando nos conocimos. Era amoroso, me abrazaba, era dulce. Cuando está de buenas, es muy bueno. Pues sí, pero tú estás esperando y añorando una versión de esa persona que ya caducó, ya expiró, ya no existe, ya no va a volver. Y es momento de dejar ir. ¿Por qué no le dices al que tienes al lado, es momento de dejar ir? Es momento de soltar. Hay tantos matrimonios donde ya no hay amor, ya no hay deseo, ya no hay tolerancia. Lo único que hay es como Saúl, apariencia. Te aferras a una corona porque yo no voy a ser el fracasado de mi casa. Yo no voy a ser la cuerneada. Yo no voy a ser la abandonada. Y te aferras a algo que hace mucho tiempo a ti Dios ya te dijo, suelta. Ya no lo forces. Quisiera terminar con una historia que quiero dejar en tu corazón, una imagen, y es la historia de un cuchillo. Imagina, Oli, que el día de hoy yo llego y pongo un cuchillo en tu mano. Te digo, reténlo. Y el cuchillo se pone boca abajo y las hojas de que cortan te están sangrando, te están lastimando. Y tú no lo sueltas porque fue algo que yo te pedí. Entonces llega alguien que ve que está sangrando y te dice, suéltalo. Te está lastimando. No, es que es mío. A mí me lo dieron. A mí me pertenece. Pero solamente te está lastimando. Es que es mío. Y yo con esto entiendo ella no está sangrando por el cuchillo. Ella está sangrando por no soltar. Dentro de la iglesia pasa lo mismo. No te está lastimando el cuchillo. Quien te lastima no son tus hermanos. Quien te lastima no es tu pareja. Te está lastimando la decisión de no soltar. Hay relaciones que nosotros tenemos, amistades, que son cuchillos. Que dicen por ahí una frase, no cortan, pero como friegan, ¿verdad? Por no soltar. Te aferras a esa relación de chisme, de crítica, de odio, por no soltar. Hay posiciones en la vida, en un trabajo, que son pura apariencia, puro cartón. Yo le decía a alguien, pareciera que tu trabajo es tu hobby porque ni le sacas nada, pero ¿cómo se aparenta, verdad? Hay posiciones que tienes que dejar ir, que no te traen paz, que no te traen prosperidad. Hay heridas, hay orgullo, control, que son cuchillos. Y hoy Dios te dice, ¿quieres sanar? ¿Verdaderamente quieres sanar? Abre la mano. Confía en mí. Ya no quiero que te sigas lastimando. Habemos muchos aquí que somos nuestro propio enemigo. Nuestros miedos, nuestras carencias, el abandono que sufrimos, nos llena de pavor. Al no querer vivir lo mismo, nos aferramos, nos obstinamos. Soltar es difícil, pero acostumbrarse al dolor es más difícil. Nos aferramos a lo que nos lastima y terminamos sangrando por algo que deberíamos dejar ir. Hay dolores que no vienen del diablo, vienen de aferrarnos a lo que Dios ya nos pidió. Hay veces que nuestro peor enemigo no es el diablo, es nuestra falta de dominio propio, nuestra falta de decisiones, nuestra falta de valentía, nuestra falta de dignidad, de coraje. Saúl tenía un cuchillo en la mano, que era el trono, y por aferrarse a él, perdió la cordura. Y yo te digo, si tú te sigues aferrando, puede que la siguiente vez que tú y yo nos veamos, no sea en la iglesia, sea en un psiquiatra, sea en un reclusorio, sea en un hospital, porque hay enfermedades que son psicosomáticas. Esto quiere decir tu cuerpo habla por ti. Tu cuerpo expresa lo que tú no puedes decir. Entonces la siguiente vez que nos veamos, quizás es porque te dio un ataque,
y en ese ataque de furia te atreviste a matar a alguien, te atreviste a vengarte, te cacharon robando, te cacharon lastimando a alguien. En cambio David, que también fue un rey que se equivocó, que cometió errores, cuando él se equivocó, él solamente dijo algo: Señor, quítame el reino, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. A David no le importaron las apariencias. Y este mensaje es para que tú dejes de aferrarte a las apariencias, porque vas a terminar en locura. La locura de retener. Hay 4 oportunidades que el día de hoy quiere Dios poner en tu mano. La oportunidad de cortar, la oportunidad de soltar. Y con esto no digo, deja a tus hijos, ya, abandónalos a todos. Dios te da la oportunidad de cortar, de soltar, de hablar. Cuando tienes la oportunidad de defender lo que amas, de trazar tus límites, de decir, hasta aquí, ya no más, conmigo no. Y lo último, la oportunidad de recuperar tu dignidad. En el área donde tú decidas soltar, vas a ver la bondad de Dios. Hay un verso que me gusta que dice: hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. ¿Sabes hasta cuándo vas a ver que Dios obra en tu vida? Hasta que le creas, hasta que decidas dejar de luchar contra todos. Hay madres con hijos alcohólicos y drogadictos que trabajan para pagar sus clínicas, trabajan para pagar sus tratamientos, y en la primera oportunidad que tienen, ¿sabes lo que hacen? Los defraudan. Dios les regala la oportunidad de la confianza, pero ellos deciden qué hacer con su libertad. ¿Y sabes lo que esa mamá, y se los aconsejé en la mañana, lo que tú tienes que hacer si eres madre o padre con hijos alcohólicos, drogadictos, o hijos que se aferran a una relación que los lastima, es déjalos en manos de Dios. Deja que Dios obre con ellos. Entrégaselos y vas a dejar de sufrir. Ahora sí que pare de sufrir. Eso es lo que Dios quiere para ti hoy. Para de sufrir. Decide, elige, retoma, corta. A veces Dios nos tiene que recordar a través del dolor algo que Él ya nos había pedido soltar. Te termino dando este ejemplo porque hay alguien en mi familia que le encanta la Maruchan. Hasta que llegó el punto que esa Maruchan le impedía hacer del baño. Y le dio un dolor tan fuerte, pero tan fuerte que sentía que se moría, que dijo: ya no voy a volver a comer Maruchan en mi vida. Ya no más. Acto seguido, se le volvió a antojar una Maruchan. Y no pasó ni un día cuando a través del dolor Dios le recordó, no que ya no. Y eso es un ejemplo tonto, si tú quieres. Pero hay cosas que a ti Dios ya te había pedido. Y dices: ¿por qué tengo que volver a llorar esto? ¿Por qué tengo que volver a sufrir? Pero Dios a través del dolor te está recordando las promesas entre tú y Él. Entonces vamos el día de hoy a entregarle a Dios aquello que nos está lastimando. ¿Cuántos pueden reconocer hoy que tienen un cuchillo en la mano? Tú le vas a poner nombre a ese cuchillo. Quizá eres tú mismo. El cuchillo no es un cuchillo, es un espejo que te está lastimando. Y hoy se lo vamos a entregar a Dios y le vamos a decir: ya no quiero más aferrarme, ya no quiero más obstinarme, no quiero que me entregues a la locura, no quiero que te apartes de mí. Y yo te recomiendo hoy, si tú sientes que Dios ya no te habla, si tú sientes que Dios ya no está obrando en ti, atrévete hoy a soltar todo lo que tienes en sus manos y te vas a dar cuenta que Él va a llevar esas cargas por ti. Amén. Así que te voy a invitar a que el día de hoy te pongas de pie. Y que si el día de hoy tú reconoces que hay algo que tienes que entregar en las manos de Dios, que seas lo suficientemente valiente, no solamente para soltar, sino para reconocer. Y que puedas pasar aquí al frente, si hay algo en tu vida
que necesitas soltar.